Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por 4. Verso 4 dice: y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba, y haciendo una abertura, bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: hijo, tus pecados te son perdonados. Estaban ahí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones: ¿por qué habla este así? Blasfemias dice. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Y conociendo luego Jesús en su espíritu que cavilaban de esta manera dentro de sí mismo, les dijo: ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil, decir al paralítico: tus pecados te son perdonados? O decirle: levántate, toma tu lecho y anda. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico. A ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Entonces él se levantó enseguida y tomando su lecho salió delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios diciendo: nunca hemos visto tal cosa. Palabra del Señor. Gracias, Dios mío, por este privilegio, Señor amado, y a su nombre. Gloria. Antes de empezar, salude a su hermano que está al lado suyo. Bendice su vida en esta tarde. Aleluya. Damos gracias a Dios por lo bueno que ha sido en nuestras vidas. Es tremenda esta historia. Me voy a enfocar precisamente, no en cuanto a la fe, aunque vamos a hacer reseñas de la misma, pero me enfocaré en otros puntos que yo he considerado. Con la ayuda del Señor, hermanos, estaremos transmitiendo un punto en específico que más adelante estaremos viendo. Ahora bien, acerca de esta historia, es algo interesante y tremendo, hermano, porque vemos a una persona, a un hombre precisamente, que estaba en una condición de parálisis. Es decir, que esta persona no podía caminar. No podía caminar, pero hermanos, en aquellos tiempos donde Jesús pasaba, hermanos, sanidades y milagros se manifestaban. Por eso es indispensable entender, hermanos, que si Jesús está en esta casa, debe de haber sanidades, debe de haber milagros, hermanos. Porque donde Jesús está, hay libertad, hermanos. ¿Cuánto lo creen? ¿Cuánto lo creen, de verdad? Entonces este hombre no podía caminar por su impedimento, por esa condición en la cual se encontraba. Pero de momento, hermanos, Jesús corrió el aviso de que Jesús estaba pasando por ahí cerca. Y lo más interesante, hermano, es la actitud de los amigos de este hombre. Por eso es interesante, hermanos, saber que cuando hay un hermano que se encuentra tal vez en una situación difícil, el verdadero Hijo de Dios, hermanos, siempre está preparado para extenderle la mano al que lo necesita. Por eso, hermano, hay mucho que cuando nos fijamos que está, hermano, en una batalla, ¿cómo debe de ser nuestra actitud ante tal situación? La actitud de muchos es lamentable realmente, porque vemos de que no les importa, aunque se muera el hermano, pero no le dan prioridad. Cuando realmente, hermanos, cuando entendemos el amor de Cristo, hay misericordia y hay compasión por los otros. ¿Y qué tengo? ¿Qué actitud debo de tomar? Orar por la persona, extender la mano, aleluya. De esa manera, hermanos, reflejamos y manifestamos en nuestra vida el amor de Cristo. Ahora bien, mientras este hombre estaba en esta condición,
en su lecho, donde estaba en su cama, estaba en esa condición en la cual no podía hacer nada. Pero mientras sus amigos habían escuchado que Jesús estaba por ahí cerca, entonces los amigos, estos 4 amigos de este hombre, tomaron esa actitud de levantar a este hombre. Hicieron un esfuerzo, hermano, para ayudar a los demás. Necesitamos esforzarnos, hermano. ¿Por qué, hermano? Porque hay recompensa de parte del Señor. Aleluya. Entonces estos hombres tenían la fe, la seguridad que si su amigo que estaba en esa condición, si pudiesen llevarlo hacia donde estaba Jesús, Jesús podía hacer algo por su amigo. Aleluya. Porque eso, hermano, es indicio de una fe verdadera, hermano. Porque aunque no lo estoy viendo, aunque yo estoy viendo a mi amigo que está en esa condición, pero basta, hermano, con una actitud de fe, hermano, creyendo que el Señor lo puede hacer y Él lo puede hacer, hermano, porque es un Dios que sigue obrando en estos tiempos, no solo en aquellos tiempos, hermano, porque dice la palabra del Señor que cuando Jesús andaba durante su ministerio, hacía grandes cosas y señales en el nombre del Padre. Sin embargo, hermano, el Señor mismo dijo también que cosas mayores haremos. ¿En quién? En tu nombre. En su nombre. Amén. Qué tremendo, hermano. Es decir, pero ¿por qué no vemos todo esto en este tiempo? Vamos a ver eso más adelante. Aleluya. Entonces vemos que cuando sus amigos decidieron llevar a su amigo que estaba en esa condición, que escuchaban que Jesús estaba predicando. Y sabe una cosa, hermano, Jesús no perdía el tiempo, siempre estaba enseñando, predicando, manifestando el reino de los cielos. Aleluya. Ahora bien, que cuando los amigos de este hombre habían llegado donde estaba Jesús, hermanos, predicando, dice la palabra del Señor que había mucha gente. ¿Se imagina si este lugar estuviese lleno? Que no, imagínense que hasta inclusive afuera esté lleno y Jesús aquí predicando. Y si algunas personas vienen con necesidad, bueno, ¿cómo lo vamos a meter si la casa está llena? Pero mira la actitud, hermano, y la fe de estos hombres. Lo que hicieron fue llevar a ese hombre en esa condición. Bueno, pues no podemos entrar. Y ellos lo que hicieron era subir a su amigo paralítico en su lecho y bajarlo por el techo. En aquellos tiempos el techo no era como esto. El techo en aquellos tiempos era pura paja, puro barro. Entonces había más probabilidad de poder bajarlo. Entonces, hermano, después de bajar a su amigo y que el amigo en su lecho ahí frente a Jesús, hermano, viendo la condición del hombre y viendo la fe de sus amigos, hermano, Jesús empezó a hacer la obra en la vida de este hombre. Pero lo más interesante y lo más tremendo, hermano, a la cual yo lo quiero llevar en esta oportunidad, por eso el tema de esta hora, de esta tarde, es libres por dentro. Libres por dentro. No voy a hablar en cuanto a fe, pero me voy a enfocar precisamente en la libertad que debe de haber dentro de nosotros. Y la palabra nos dice que cuando Jesús vio a este hombre en esa condición, que inclusive llevaba mucho tiempo, cuando Jesús vio a este hombre, ¿qué actitud tomó Jesús? En el verso 5 dice: al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: hijo, tus pecados te son perdonados. ¿Qué tiene que ver una cosa con la otra? ¿Qué tiene que ver una cosa con la otra?
Porque este hombre llegó en esa condición esperando que un milagro en su condición física. Pero mira qué interesante, hermano, porque Jesús, para hacer algo, hermano, en nuestra vida tiene que ir en lo más profundo de nuestra vida. Es increíble, hermanos. Por eso que cuando este hombre tiene ese roce, por decirlo de esta manera, con Jesús, su vida cambió totalmente. Por eso, hermanos, el momento de llegar a tener esa experiencia con Dios en nuestra vida cambia totalmente, ¿sí o no? Nuestra vida empieza a darles, hermano, a tornar diferente, hermano, porque si usted ha podido experimentar, han habido momentos cuando no teníamos a Cristo, donde había tantas cosas en nuestra vida, pero cuando llegamos al conocimiento de Él, el Señor le plació, hermanos, limpiar nuestra vida, le plació, hermanos, romper cadenas. Pero ahora bien, hay cosas que ya en la cual nosotros hemos sido libres, pero hay cosas que muchos todavía no han sido libres. Voy a entrar en lo más recio de esto, porque esto no es lo más tremendo que nos va a enseñar esta historia. Por eso Jesús, hermano, que cuando tenemos el encuentro con Él, aleluya, vemos cosas maravillosas, hermano. Cuando tenemos el encuentro con aquel hombre que resucita a los muertos, que da vista a los ciegos, hermano, nuestra vida nunca es la misma. Pero ahora bien, usted se pregunta, hermano, yo he escuchado mucho eso, pero yo sigo en la misma condición. Yo estoy batallando con esto o con lo otro. Aún sigo con esta actitud. No puedo cambiar, he intentado. Pero en esta tarde el Señor tiene la respuesta para ti, aleluya. Por eso, hermanos, debe de haber manifestación siempre del poder de Dios en su casa, en la iglesia, hermano. Pero ¿por qué en este tiempo, hermano, no estamos viendo el manifestar como en aquellos tiempos? Por la misma razón de la cual nosotros vamos a hablar en esta hora. Puedo verlo en esta tarde ahí bien cambiadito, bien presentable. Pero ¿sabe una cosa, hermano? Yo no conozco lo que hay en tu corazón en esta tarde. Aleluya. Mucho menos lo que está pensando de mí. Alabado Dios. Aleluya. Por eso, hermanos, es interesante entender esto. Vamos a entrar un poco más profundo a esto porque en el verso 5 dice: Hijo, tus pecados te son perdonados. ¿Por qué no enseguida Jesús hubiese hecho el milagro en la vida de este hombre? ¿Cómo es posible de que en vez de que Jesús me diga que fuera sano, y Él me viene diciendo que mis pecados son perdonados? Hermanos, el problema de muchas cosas que pasan en nuestras vidas está dentro de nosotros. Ese es el mayor problema, hermanos. Ahora bien, y empezó, hermano, a maquinar muchas cosas en los pensamientos de los escribas. Los escribas era un grupo religioso de aquellos tiempos. Tanto escribas como fariseos, ambos tenían en aquellos tiempos extremos. Uno era muy conservador y otro era muy abierto, en otras palabras. Pero estos escribas, ahí en la palabra del Señor aparece específicamente una palabra que dice cavilaban. Cuando
esa palabra en sí se refiere a que estaban pensando profundamente de lo que Jesús estaba diciendo. Estaban reflexionando acerca de lo que Jesús, hermano, estaba hablando. Porque ellos entendían, hermano, que el único que podía perdonar pecados era Dios. Amén, amén. ¿Y cómo es que un hombre puede venir y decir que tus pecados son perdonados? ¿Acaso era Dios? O sea, empezaba eso en la mente de aquellos escribas, de aquellos hombres estudiosos de la palabra del Señor. Escuche bien, hermano, aquí viene lo más interesante. Hay muchos que cuestionan a Dios. Y hay muchos que cuestionan de lo que Dios está haciendo a través de una vida. El problema, hermanos, de estos hombres, escribas, no es que no conocían a Dios. El problema de ellos es que no tenían revelación de Dios. Porque si tú tienes revelación de Dios, sabes en qué momento Dios está hablando, sabes en qué momento que Dios está obrando en tu vida a través de otras vidas. Aleluya. Por eso cuando tú ves de que Dios empieza a usar una persona, empieza a manifestar Dios su poder, su mano, y empiezas a cuestionar, empiezas a preguntar. Pero si tú tuviera la revelación de Dios, entendería que Dios mismo se está manifestando. Aleluya. Gloria a Dios. Entonces, para entender las cosas de Dios, hermano, hay que tener revelación de Dios. Por eso hay muchos que no reciben, hermano, porque no entienden lo que está pasando. En vez de dar gloria a Dios, lo están criticando. Y peor aún, le están dando acceso a lo que no viene de Dios. Escuchen bien, hermanos, porque el hombre de Dios lleno del Espíritu Santo va a saber y discernir que la persona no ha entendido la revelación de Dios. Porque Jesús, hermanos, Él miraba en el Espíritu lo que estaba pensando aquellos escribas. ¿Qué estaba pensando? ¿Qué estaba pasando en la mente? Por eso el hombre de Dios, el que viene de Dios, hermano, el que opera bajo el poder de Dios, hermano, a veces no dice nada, pero ha discernido en el Espíritu lo que las personas están pensando. Ese es tremendo, hermanos. Ese es tremendo. Por eso hay tantas cosas que en este tiempo hemos estado perdiendo. ¿Por qué? Por la falta de revelación. Aleluya. Ahora bien, Jesús dijo, Jesús le dijo a estos escribas, en el verso, vamos a leer el verso, vamos al verso 7. ¿Por qué habla este así? Blasfemia dice, ¿quién puede perdonar pecados sino solo Dios? El verso 8 dice, y conociendo luego Jesús en su espíritu que cavilaban de esta manera dentro de sí, les dijo, ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? Que es más fácil, dice, decir al paralítico, tus pecados te son perdonados, o decirle, levántate, toma tu lecho y anda. Mira, hermanos, todos entendemos, hermanos, que el único que puede perdonar pecados se llama Dios. Porque aquí no es que sea María, no es que sea un sacerdote, no. Solamente Dios es el que puede perdonar pecados. Eso lo tenemos muy claro. Ahora bien, dije hace un momento que estos escribas no entendían aún quién era Jesús. No entendían aún. Por eso ellos cuestionaban cómo es que este hombre está perdonando pecados. Pero, hermanos, Jesús era experto para enseñar.
Y hasta la fecha, hermano, para Dios enseñarte algo, a veces te tiene que procesar. A veces Dios te tiene que llevar a un punto, hermano, donde a veces no ves salida. ¿Por qué? Porque Dios te quiere enseñar. Pero hay unos que no se quieren dejar enseñar, hermanos. Y es donde, hermanos, la situación se empeora. A veces los problemas vienen tan difíciles, lo sientes tan difícil. ¿Por qué? Porque a veces no quieres aprender. No quiere uno aprender a veces y el Señor sigue tratando, sigue queriendo enseñarnos, pero persistimos en la negligencia y decir, yo no quiero cambiar. Y cuando Jesús, hermanos, no solo ve la condición del hombre, sino que dijo, tus pecados te son perdonados. Ahí está el punto específico que quiero entrar en esta hora. Tus pecados han sido perdonados. El problema, hermano, del paralítico no era, hermanos, la parálisis en las piernas. Eso no era el problema. El problema era mucho mayor. El problema, hermano, era la raíz de algo que conocemos como pecado. Eso era el problema. Ese era el problema, hermanos. Por eso Jesús, hermano, Él va hacia la raíz del problema. Por eso Jesús no empieza a cambiar lo externo. Jesús primero tiene que cambiarte por dentro, aleluya. Gloria a Dios, aleluya. Por eso, en esta iglesia, hermano, escuche bien, esto el Señor traía a mi mente hace unas horas atrás. Nosotros creemos en la santidad interna y externa. Eso lo tenemos claro. Por eso predicamos que la mujer se tiene que vestir correctamente. Predicamos muchas cosas que nos debe de evidenciar que ciertamente Cristo está en nosotros. Ahora bien, debemos de entender algo, hermanos. Yo soy, de acuerdo a la palabra, hermano, a lo que entendemos por la palabra y por el Espíritu, hermano, que para que una iglesia, hermano, una iglesia sea cambiada, primeramente Dios lo tiene que cambiar por dentro. Por dentro. Entonces, tal vez hay muchos que lo ves ahí bien vestiditos, todo, bien presentables, pero la cuestión, el problema, no ha sido resuelto. Y el problema no radica tanto en lo exterior, sino lo interno, lo que hay en lo más profundo del corazón. Entonces, hermano, si usted puede ser observativo, ¿cómo es posible que en las iglesias liberales se está moviendo el poder de Dios más que las iglesias que muchas veces guardan santidad? ¿Se pregunta eso? ¿Cómo es posible? Hay un mover, hay un manifestar más en las iglesias que muchas veces se viven como quieran en cuanto a su físico, a lo que como ellos visten, y usted se pregunta ¿cómo es posible que Dios se está moviendo? Ahorita se los explico, hermano. La razón es muy sencilla. Por eso nosotros debemos de enfocarnos primeramente en el corazón y después Dios se encarga de lo demás, hermano. Porque si aquí hay ese cambio, hermano, las cosas se van a alinear una con la otra. Escuche bien. ¿Por qué ahí se mueve más el poder de Dios? Bueno, si usted se da cuenta que la mayoría de la gente, cuando llegan a los pies de Cristo, lo primero que trabajan es su corazón. Ellos son personas que a veces se entregan por más que hay odio, y ellos empiezan deseando ese cambio en su vida. Y cuando hay deseo de cambio, hermano, Dios empieza a trabajar y
Y cuando la persona se da cuenta, todo ese odio, ese rencor que había en el corazón, ha desaparecido. Y mientras la mayoría en las iglesias más conservadoras se preocupan por lo exterior y no se preocupan por lo de adentro, por el corazón. Nosotros, hermanos, debemos de entender, nos preocupamos por lo de adentro, pero también por lo de afuera. Pero Dios primeramente tiene que empezar la obra por dentro, aleluya. Por eso Jesús, ¿qué le dijo a ese paralítico? Tus pecados son perdonados. Después de que había sido perdonado, ¿después qué pasó? Levántate, toma tu lecho y anda. Amén. ¿Qué entendemos? Que primeramente Dios tuvo que cambiar primero afuera, ya lo demás empieza a manifestarse por fuera. Aleluya. Amén. Gloria a Dios. Mira qué tremendo, hermanos. Entonces, hermanos, porque hay mucha lucha en este tiempo. Porque hay mucha enfermedad. Hay muchos, escuche bien lo que Dios me está trayendo ahora en la mente. Hay muchos que están pidiendo a Dios que quieren ser sanos. Tal vez hay alguna enfermedad, una dolencia, que por mucho tiempo ha estorbado su vida. Pero a veces han clamado a Dios. Han dicho al Señor, Señor, sáname. Han suplicado a Dios. Han ayunado a Dios, inclusive, hermano. Pero no hay resultado. Han batallado mucho. Sin embargo, hay algo que usted debe de reflexionar primero. Escuche bien lo que le voy a decir. Usted puede pasar todo el año ayunando, pero si no reflexiona acerca de este punto que le estoy hablando en esta hora, nunca va a haber resultado. ¿Por qué, hermanos? Porque hay muchos que se niegan, que están mal dentro y persisten diciendo a Dios que todo está bien. Pero la realidad de la vida, hermano, es que el que conoce lo más profundo del hombre es Dios. Su esposa está a su lado. Su esposa a su lado. Te conoce en cierta manera, pero hay cosas que tú le escondes. Hay cosas que tú dices, no se lo voy a decir. Y nunca Dios te va a libertar si mantienes esos pensamientos así. Tal vez hay cierto odio, hay cierta amargura, hay cierta falta de perdón en tu corazón. Nunca Dios va a obrar. Así de sencillo. Primeramente, confiésate a Dios. Ponte a cuentas con Dios, hermanos. Aleluya. Poderoso Dios, aleluya. Hay muchos hermanos que siguen con una actitud como cuando estaba en el mundo. Y has luchado y has dicho, quiero cambiar, pero hay cosas, hermano, que tú no quieres soltar. Hay cosas que tú has dicho al Señor, Señor, te lo entrego, cámbialo. Pero hay muchas cosas también que tú dices, aquí en esta área estoy bien. Pero déjame decir, ¿lo rindes todo a Dios o no le rindes nada? Así de sencillo. Porque, ¿por qué razón le digo esto, hermano? Porque si usted insiste en esa condición, por más que usted quiera avanzar, usted no va a avanzar. Por más que usted quiera presencia de Dios, no va a tener presencia de Dios. Va a avanzar tantito, pero hasta allí nomás. No va a haber, hermano, ese fluir de la presencia de Dios hasta que sueltes todo lo que hay en el corazón. Por eso el problema, hermano, no es lo de afuera. El problema es lo de adentro. Aleluya. Gloria sea al Señor.
Cuando yo estaba en Guatemala, en mi primer trabajo, tenía ahí un compañero de trabajo que siempre salía, terminamos en discusiones con él. Y en esa oficina, específicamente donde yo estaba trabajando, siempre había muchos problemas, disgustos. Llegó un punto, hermano, donde él empezaba a tirar muchas palabras. Pero dentro de mí, hermano, yo decía, un día me la va a pagar. Sea unos días o después. Porque cuando uno está en el mundo, hermano, no piensa en las consecuencias, lo que quiere es la venganza. ¿O solo era yo? Muchos eran así. Y cuando yo tenía eso en mente, hermano, yo siempre lo mantenía, siempre eso presente. Porque el que me la hacía, me la pagaba. Era la mente de uno. Y eso, hermano, por mucho tiempo persistía dentro de mi corazón. Algún día, sea con él o sea con sus hijos, pero de que esta cosa no se queda así. Y por mucho tiempo eso, hermano, lo tenía en mi mente, en mi corazón. Y lo más tremendo, hermanos, que después de un tiempo nos separamos en el lugar de trabajo y cada quien agarró su rumbo, pero siempre eso estaba en mi mente, hermanos. Esta persona me dijo esto, esta persona me trató así, hermano, había una perturbación en la mente. Pero, hermanos, mira, por eso los planes de Dios son perfectos, hermanos. Y después de unos meses Dios me trae en este país. Bueno, yo no quise venir, pero en los planes de Dios es que yo esté en este país. Aleluya. Porque es en este país donde Dios me iba a levantar para su gloria. Porque allá, hermanos, yo no quería nada con Dios. Ahora bien, cuando vine en este país, hermano, se imagina, Dios empieza a tratar conmigo, empieza a cambiar todas las áreas de mi vida, hermano. Ahora las cosas empiezan a tornar diferentes, hermano. A tal punto, hermano, que Dios cambió todo ese odio, todo ese rencor, no solo hacia esa persona, sino que todos en las cuales yo le tenía cierto desprecio, hermano. Dios empezó a cambiar todo. Llegó un punto, hermano, donde después de 5 días de ayuno, ahí ayunando en la presencia del Señor, buscando a Dios, Dios empieza, hermano, a cambiar. Y ese odio lo empieza a cambiar en amor, hermano, en aprecio, hermano, en misericordia. Por eso ahora, si yo lo veo, yo lo invito a comer. ¿Por qué, hermano? Porque eso se siente. Inclusive cuando tú tienes el amor de Cristo, hermano, no solo tienes misericordia, sino que empiezas a amar a los demás. Y inclusive, hermano, cuando tú llegas a ese punto donde empiezas a experimentar el verdadero amor y la paz de Dios, hermano, como que quisieras abrazar a todos, pero muchos como que te quieren. Hermanos, y Dios empezó a cambiar todas las cosas. Y te preguntas, ¿qué pasó? ¿Cómo sucedió, hermano? ¿Fue que quise hacerla cambiar? No, hermano. La mano del Señor. Cuando interviene, hermano, las cosas empiezan. Cuando estaba en Guatemala también, era un niño muy travieso. Pero, hermano, llegó un día donde me enfermé con calentura, hermano, me sentía debilitado, a veces yo empezaba a vomitar, no me bajaba la comida, hermano, iba al doctor, el doctor me empezaba a recetar pastillas, o a veces inclusive me inyectaban y todo, hermano, pasaron una semana y yo seguía lo mismo. Yo sentía que me iba de este mundo porque mis padres se preocupaban y me llevaban con los doctores y trataban con medicinas caseras y no pasaba nada. Mira qué tremendo, hermanos.
no pasaba nada. Y yo agonizando, con una fiebre alta. Y mira cómo son las cosas. Y uno de esos llega a mi abuela y dice, ver mi condición, y ella pues tuvo misericordia. Y dijo, bueno, algo está pasando acá. Ya probaron con el doctor, ya probaron con esto, ya probaron con lo otro, y no resulta. ¿Qué está pasando? Y bueno, ella dijo, bueno, ahora solo existe una cosa más. Reconcilio. Reconcilio. Y yo no entendía eso. Pero como Gaspar en aquellos tiempos era bien travieso, no saben los problemas que había ocasionado a sus padres. Bueno, me dijo la abuela, bueno, híncate y clama a Dios y pídale perdón por todo lo que tú has hecho a tus padres. Donde los has hecho llorar, donde les contestas, donde le has dicho palabras que no deberías de decir, y empezó un listado. Y fue la abuela hacia donde estaban mis padres y les dijo, bueno, ¿saben qué? Tal vez este travieso les dijo esto, lo otro, pero ustedes, todo lo que ese daño que les ha ocasionado, perdónalo y asunto resuelto. Hermano, después de estas instrucciones lo hicimos. Yo me encerré en mi habitación y empecé a orar, pero ni sabía cómo orar también porque yo no sabía tanto, hermano. Y empecé a pedir misericordia a Dios, y mis padres también estaban orando. Mira, hermano, cómo son las cosas. Después de media hora, ni pasando media hora, hermano, empecé a sentir que la fiebre se iba bajando poco a poco, poco a poco. En menos de una hora ya estaba sano, ya andaba jugando otra vez. Pero mira cómo son las cosas, hermanos. Si hay cosas en el corazón, si hay cosas en tu corazón, hermano, hacia tal vez tu pareja, tu familia, el vecino, el amigo, hermano, nunca vas a crecer, nunca vas a avanzar. Si persiste en eso, hermano, Dios no puede hacer absolutamente nada. Lo tienes que sacar, te tienes que despojar de todo, aleluya, para que Dios empiece a obrar grandemente. Bendito sea el nombre del Señor. Hermanos, la historia de una mujer encorvada también que nos habla la palabra del Señor. En San Lucas 13:10 dice la palabra del Señor que había una mujer que estaba encorvada, que llevaba 18 años en esa condición, aleluya. Pero cuando Jesús, hermano, vio a esta mujer, hermanos, y Jesús empezó a obrar. Pero el problema de esta mujer es que había un espíritu en ella que la mantenía en esa condición. Por eso, hermano, ¿a qué te quiero llevar con eso, hermano? A veces, hermano, hay cosas que solamente la mano de Dios puede hacer en nuestras vidas. Hay ataduras que todavía persisten en nuestras vidas, pero solamente la mano del Señor, hermano. El pastor no puede hacer nada por ti. La pastora tampoco. Nadie puede hacer nada por ti, solamente Jesús, hermano. Porque, hermano, para sacar un espíritu de nuestra vida debe de llegar alguien más poderoso, hermano. Alguien que tiene el poder, hermano, de reprender. Alguien que tiene la capacidad, hermano, de atar al hombre fuerte. Aleluya. Por eso, hermano, que cuando Jesús reprendió ese espíritu que estaba en esa mujer, en ese mismo
instante la mujer empezó a enderezarse. Aleluya. Gloria ¿Por qué, sea, hermano? Porque había llegado en el momento preciso, hermano, donde el que cuando habla, hermano, todos le obedecen. Aleluya. Por eso, Gloria hermano, sea el solamente en el nombre de Jesús, hermano, las ataduras pueden romperse. Por más que usted quiera ser libre, pero si usted no pide ayuda al Señor, tú no puedes hacer absolutamente nada. Solamente el poder de Dios, hermano. Sí, amén. Solamente el poder de Dios. Aleluya. Dios, aleluya, santo es. Es increíble, hermanos. Hay muchas cosas. Por eso en una ocasión, en Mateo 23-26 dice: fariseos ciegos, limpia primero lo de adentro del vaso y del plato, para que también lo de afuera sea limpio. Son dos cosas. Primero lo de adentro, después lo de afuera. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera a la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Así también vosotros por fuera a la verdad os mostráis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía e iniquidad. Aquí, hermanos, no venga a mostrar apariencias, porque no queremos ver apariencias aquí, hermano. Sea real, sea realista consigo mismo. Porque, hermanos, el problema no es que va a afectar a los pastores, no. Usted se está afectando a sí mismo. Está afectando a su familia. Está afectando inclusive su matrimonio. Pero Dios es un Dios de restauración. Aleluya. Amén. Gloria a Dios. En una ocasión, Mateo 18, 23 al 35, ahí nos habla de un rey. Jesús poniendo este ejemplo de un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y después de hacer cuentas, de querer hacer cuentas, este rey con sus siervos, mandó a llamar a uno. Dice la palabra del Señor que le debía 10,000 talentos. Y 10,000 talentos en este tiempo equivaldría más o menos como a $2 millones. Y este hombre, cuando se presentó, este siervo, cuando se presentó delante del rey, le dijo que no tenía con qué pagarle. Entonces el rey dijo a sus sirvientes: ¿saben qué? Vendamos a su familia para que él pueda pagar. ¿Y qué hizo este hombre? Empezó a suplicar a aquel rey que tuviese misericordia para que le perdonara esa deuda. Atienda bien. Y dice la palabra que este rey, movido a misericordia, le dijo a aquel siervo: levántate, olvida la deuda, puedes irte. Y aquel rey tuvo misericordia de él. Pero cuando ese siervo iba saliendo delante de aquel rey, se encontró con otro consiervo. Y cuando se encontró con este consiervo, se recordó que también le debía 100 denarios. Equivaldría más o menos como 5,000 a 6,000 dólares. Y este también no tenía con qué pagarle al otro que le habían perdonado 10,000 talentos. Y entonces este consiervo le dice que le iba a pagar, pero que ahora no tenía. Y empezó a suplicar tal como lo había hecho él delante de aquel rey.
Y empezó a suplicar que le diera más tiempo. Pero después de haber suplicado, aquel otro no quiso escuchar. Llamó a aquellos que eran encargados de la cárcel y lo aprisionaron y lo llevó en la cárcel. No tuvo misericordia. Y cuando el rey escuchó que no había tenido misericordia por el que le debía 100 denarios, en ese momento mandan a llamar a aquel siervo malvado. Y se presenta él delante del rey. Y el rey le dice: siervo malvado, yo tuve misericordia, yo te perdoné la deuda, pero ¿por qué no hiciste lo mismo con tu hermano? ¿Por qué no hiciste lo mismo? ¿Por qué no tuviste misericordia cuando yo tuve misericordia sobre ti? Te perdoné. Y dice la palabra del Señor que mandaron a llamar a los verdugos para que ese hombre pagara hasta el último centavo que debía. Entendiendo, hermanos, aquí, hermanos, no pretendamos ser mejores que nadie. Si usted y yo estamos acá es por misericordia. Si Dios ha tenido misericordia sobre ti, ¿cómo es posible que tú no tienes misericordia con los demás? Si Dios te ha perdonado mucho, ¿cómo es posible que tú no quieras perdonar? Yo me pregunto. Hay muchos que no quieren perdonar. Hay muchos que han guardado rencor y amargura en su corazón. Pero que Dios, Señor, ten misericordia de mí. ¿Y cómo es posible que tú no tienes misericordia con los que están ofendidos? Por eso, ahí incurrimos, hermano, en las faltas delante del Señor. Por eso Dios, hermanos, por eso Dios nos está dando esta oportunidad, hermano, para que nos pongamos a cuentas con Él. Aleluya. Y no podemos, hermano, engañarnos, porque hay cosas. Usted puede decir en esta tarde: hermano, todo está bien, no pasa nada. Pero yo le digo en esta hora, ha tomado el tiempo para reflexionar qué está haciendo o cómo está dentro de su corazón. Se ha predicado mucho acerca de ese punto en específico. Pero lo que el Señor quiere, hermano, para que nosotros seamos bendecidos y prosperados en todo lo que hagamos, necesitamos limpiarnos por dentro. Aleluya. Si no se limpia por dentro, hermano, es posible que los problemas van a empeorarse. Es que en mi familia no hay paz, no hay tranquilidad. He orado, he ayunado. ¿Cómo está tu corazón? ¿Cómo estás adentro? Hay muchos que perdonan pero no olvidan. No has perdonado, así de sencillo. Por eso, hermano, Señor, Dios quiere arrepentimiento genuino. Aleluya. Y este hombre, por más que los escribas cuestionaban lo que Jesús hacía, pero sabe una cosa, hermano, Jesús sabía el problema de aquel paralítico. El problema no era la parálisis, era el pecado que había en su corazón. El problema, hermano, tal vez muchos han ido al doctor, muchos han visitado lugares y no hay resultado. Lo más probable que te tienes que poner a cuentas con Dios. Así de sencillo. Mira, hermanos, yo me he dado cuenta, con esto culmino, yo me he dado cuenta de algo, que Dios a veces decide sanar por misericordia, decide sanar a muchos. Y yo he visto situaciones así. Dios lo sanó, gloria a Dios. Pero sabe, hermano,
solamente recibieron esa sanidad y se apartan de Dios. Y yo pregunto, ¿realmente eso es lo que quiere Dios de nosotros? Hermanos, es mejor, escuchen lo que le voy a decir. Es mejor, aunque usted está padeciendo de esa enfermedad, es mejor estar en esa condición que estar apartados de la presencia del Señor. No es que lo estoy deseando, hermano. Simplemente eso es posible. Que esa enfermedad te va a mantener dependiente de Dios para no apartarte de su presencia. Alabado Dios, aleluya. Hay cosas que son necesarias, hermano. Hay cosas que posiblemente también pasan en nuestra vida, porque el nombre del Señor quiere ser glorificado en nuestras vidas. Aleluya. Gloria a Dios. Pero todo, hermano, es con un propósito. Pero adelante, pueblo del Señor. Aleluya. Dios aún sigue con las manos extendidas, Gloria sea al Señor. con misericordia sobre nuestras vidas. Gracias, Señor. Limpiémonos por dentro. Porque cuando estamos limpios por dentro, lo de afuera, hermano, ya no te va a ser difícil el cambio, la transformación, porque todo adentro está limpio. Gloria a Dios. Así que no solo es para el pueblo, para los líderes también, aleluya. Los líderes aún más hay una responsabilidad, hermano. Hay líderes que están en disgusto. Hay líderes posiblemente, tal vez no acá, pero hay líderes, hermanos, que están, hermano, en disgusto, con envidia. ¿Y cómo cree usted de que Dios se va a glorificar? Aleluya. Eso es terrible, hermano, pero no entremos en más detalles porque, hermanos, lo que Dios quiso transmitir ya lo hizo en esta hora, aleluya. Póngase sobre sus pies en este momento. Gloria sea al Señor. Aleluya. Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por esta oportunidad, por este privilegio que vale la gloria. En este momento, Señor, gracias te doy por tu palabra. Gracias por todo lo que tú has hecho, por lo que seguirás haciendo en medio de nosotros. Ciertamente, Señor amado, hay cosas, Padre, que tu pueblo necesita cambiar, que yo necesito cambiar, Señor. Dios de la gloria, en este momento, Señor.